Pasamos ahora al punto de mociones. Se ha presentado una moción por parte del Partido Popular. Sergio. Emmanuel. Buenas noches. Paso a leer la moción. Moción para apoyar y defender la prisión permanente revisable. La Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio del 2015, introdujo en nuestra legislación la prisión permanente revisable. Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en gobiernos de todo tipo de corte político. Es una institución coherente que se incorpora bien a nuestro modelo de garantías y tiene perfecto encaje penal. La prisión permanente revisable, lo señala claramente la exposición de motivos de esta ley, no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal. La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, dice la exposición de motivos, aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado. Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, si el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación. Y si, por el contrario, el tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social. Añade la exposición de motivos que la pena de prisión permanente revisable no constituye, por ello, una suerte de pena definitiva en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión. Igualmente señala que se trata en realidad de un modelo extendido en el derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos. Pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del convenio. Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de inconstitucionalidad, recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio del 2015. La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, si bien algunos pretenden la derogación de esta medida sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Así, el 4 de octubre del 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por mayoría de los grupos parlamentarios vascos, el PNV, Socialista, Esquerra Republicana, Confederal de Unión, Podemos, En Comú, Podem, En Marea, el Grupo Mixto y la abstención de Ciudadanos. Solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, la proposición no de ley para la derogación de la pena de prisión permanente revisable. Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, que pretende derogar la prisión permanente revisable y que contó con el único voto en contra del Partido Popular. Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su apoyo a la pena de prisión permanente revisable como medio para garantizar la seguridad, los derechos y libertades de todos los españoles. Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente propuesta de acuerdo.
Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Aspe muestra su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre del Código Penal. Segundo, el Pleno del Ayuntamiento de Aspe insta a los diferentes grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable. Bien, pues una vez leída esta exposición de motivos de esta moción, creo que queda de manera muy clara el voto favorable de dicha moción que les solicito a todos los compañeros del Pleno. Como digo, no es necesaria una mayor explicación porque la postura del Partido Popular ante la prisión permanente revisable es muy clara, pero sí que creo que es necesario explicar ciertos aspectos de la prisión permanente revisable, puesto que en los últimos días está de actualidad y se han volcado sobre ella ciertos argumentos que no son del todo ciertos. En primer lugar, la prisión permanente revisable es solo para delitos de extrema gravedad, tales como genocidios, delitos de lesa humanidad, terrorismos, magnicidios y crímenes dolosos acumulados a agresiones sexuales, con agravante de que la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable. Está indicada para los casos de pronóstico desfavorable de reinserción, es decir, que existe el riesgo real de volver a cometer crímenes. Es una medida consolidada en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. Está avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y respaldada por los altos órganos consultivos españoles. Por otro lado, cabe aclarar que no se trata de cadena perpetua, porque su régimen permite la revisión periódica por los jueces. Como decía al principio, la prisión permanente revisable está de actualidad en las últimas semanas, hasta el punto que muchos de los familiares que, por desgracia, han vivido estos crímenes se están movilizando para la no derogación de la prisión permanente revisable. Llevan a día de hoy más de 1.630.000 firmas. Pero no solo son estos familiares los que están a favor de la prisión permanente revisable. Las últimas encuestas contemplan que una gran mayoría de españoles, en torno a un 80%, están a favor de la prisión permanente revisable. Por todos estos motivos, solicito el voto favorable a esta moción, apoyando la figura de la prisión permanente revisable. Gracias. Gracias. ¿Alguna intervención? ¿Paco? No, yo digo que no. Antonio. Sí, a ver. Bien, la moción que se presenta hoy sobre la pena permanente revisable, hombre, cuando un poco pues ves casos sangrantes, pues al final un poco a todos, no solo con esta moción, nos pide el cuerpo, pues evidentemente que la gente, el que la haga, que la pague y sobre todo pues que se pudra en la cárcel, evidentemente, y que le caiga la pena que le tenga que caer. O sea, yo creo que esa sensibilidad, evidentemente, creo que todos los que estamos aquí la tenemos. Otra cosa es por dónde la queramos reconducir. Han manifestado, evidentemente, pues que en estos momentos tenemos una Constitución muy discutida por distintos aspectos y nosotros aún mantenemos que esta Constitución está viva y que tiene pues unos artículos a los cuales tenemos que respetar. Has dicho tú que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite porque la pena permanente revisable no se ajusta a la Constitución. No se ha manifestado aún, pero lo ha admitido a trámite. Y yo entiendo de que hay un artículo, es el 25.2, que dice que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. Por lo tanto, considero que la prisión permanente vulnera claramente este principio constitucional, pues difícilmente esta pena dejará lugar a la reconciliación por mucho que se prevea una cierta revisión. Es decir, tenemos que mantenernos firmes con la Constitución que tenemos. Y yo creo que en este momento no podemos votar algo que está encima de la mesa que creemos que vulnera
la propia Constitución. En otro aspecto, hablaba del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un tribunal que ya ha dictado resoluciones que denuncian que la prisión permanente revisable vulnera el artículo 5 del propio tribunal, el que obliga a buscar la reinserción de los presos. Buscando documentación esta tarde, porque la moción la hemos tenido que ver estos días, los funcionarios de prisiones también dicen que el planteamiento que hace la revisión de condena es tan lejano en el tiempo que deja al preso sin salida y a los funcionarios sin ningún instrumento para regular su conducta. Entidades de derechos humanos, la mayoría de catedráticos de Derecho Penal y el Consejo General de la Abogacía Española, entre otros, han manifestado su más férrea oposición a la pena. En distintas resoluciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organismo que vela por el respeto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, han advertido que cualquier pena de reclusión efectiva superior a 20 años puede llegar a ser considerada como un trato inhumano. Por lo tanto, yo no me voy a meter en donde no me corresponde cuando hay gente, cuando hay organismos que están diciendo pues, que esto pues, no es lo más efectivo. Por lo tanto, yo no podemos apoyar, aún pensando, y el manifiesto, creo que desde mi grupo y de todos los que estamos presentes, es pues, sobre todo cuando vemos casos muy sangrantes. Yo, mi consejo es porque el Código Penal necesita una revisión general, sobre todo pues, cuando vemos casos de violencia de género que siguen entrando, saliendo y siguen... Es decir, que yo no me iría a la mayor, sino me iría a cosas que diariamente las tenemos tan cerca, por lo tanto yo no me voy a meter en un pleno a reconsiderar algo, pues que en estos momentos considero de que hay juristas, de que hay profesionales que ya se han manifestado y creo que hay justicia mucho más de andar por casa que necesita una revisión, pero yo no me voy a meter en este pleno a cosas que en estos momentos puntualicemos y que creo que estamos reclamando, evidentemente desde la sociedad civil, pues una revisión sobre todo pues las conductas que se está teniendo, sobre todo por la violencia machista que están sufriendo muchas mujeres en sus casas y que vemos cómo pues estos machetes siguen por el mundo sin ningún tipo de justicia. Por lo tanto, yo consideraría que esta moción, por todos, pues la dejáramos encima de la mesa y que se entiendan los que se tengan que entender con una cosa tan sangrante y preocupante como es, y donde se han manifestado funcionarios de prisiones, entidades de derechos humanos, el Comité de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y aún el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite y no se ha postulado. Por lo tanto, mi grupo, aún pensando lo que ustedes puedan pensar, no va a votar a favor esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Miriam. Buenas noches. Bueno, la postura de mi grupo va en la misma línea que la de nuestros compañeros de Izquierda Unida. No podemos apoyar una moción que incumple todos los principios constitucionales de reinserción social y reeducación de los delincuentes, tal y como recoge el citado artículo 25.2 de la Constitución. Por otro lado, la finalidad de una pena debe ser responsabilizar al culpable, pero también resocializar, ¿no?, al delincuente en este caso. Además, como bien ha citado Antonio, hay un recurso pendiente de resolverse en el Tribunal Constitucional sobre esta cuestión, por lo que coincido plenamente en que no creo que nos competa, ¿no?, nosotros adelantarnos a esos acontecimientos. También, pues para mí la cuestión no es la prisión o la cadena perpetua revisable, sino más bien preguntarnos qué estamos haciendo mal para que en este país tengamos que soportar el aumento en los índices de violencia. Algo está fallando, evidentemente. Podríamos debatir, sobre todo por el tema del cumplimiento, de la integridad de las penas, porque no se entienden esas rebajas, ¿no?, de condenas de hechos delictivos de asesinatos, violaciones. Eso lo tengo muy claro, ¿no? Pero quizá también deberíamos, ¿no?, unirnos y ver también desde dónde viene el problema y atajar y dejar de poner, ¿no?, que exigirle a ese Gobierno central que deje de poner esos parches, ¿no?, que se ataje más la violencia con compromisos políticos y sobre todo con recursos. Gracias.
Pasamos ya. ¿Quieres terminar? Vale, venga, de acuerdo. Adelante. Vale. Sí, a ver, por partes. Bueno, en primer lugar, pues una vez más le estáis dando la espalda a una gran mayoría social. Antes decía que me apoyaba en algunos datos de este respaldo social que tiene la prisión permanente revisable. Me resulta un tanto curioso quizás en el caso del PSOE, porque no solo le dan la espalda a una mayoría social, sino también, votando en contra de esta moción, le estáis dando la espalda a vuestros propios votantes, incluso también a vuestros propios compañeros socialistas. Porque el 88% de los votantes del Partido Socialista muestran su apoyo a la prisión permanente revisable, que es el motivo de esta moción, el mostrar el apoyo a la prisión permanente revisable. Creo que en este debate se intenta confundir que no facilita la reinserción. Pues la pena de prisión permanente revisable cumple clarísimamente ese objetivo. Además de que el reo salga a la calle, lo único que se evalúa es si existen datos objetivos como para certificar que su puesta en libertad no supone una amenaza para la sociedad. Por lo tanto, Antonio, la intención de la prisión permanente revisable no es que se pudra en la cárcel, sino todo lo contrario, garantizar que una vez salgan de la cárcel la reinserción sea plena y la reinserción sea real. Luego, por un momento, pensaba que estaba en el Pleno del Constitucional, porque decidían ustedes si es constitucional o no lo es. Pues la prisión permanente revisable es plenamente constitucional y es respetuosa con el artículo 25.2 que el señor Antonio hacía referencia, de las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reinserción social. Una pena que es aplicable a supuestos tasados de excepcionalidad que antes mencionaba, una pena proporcionada a la gravedad del crimen y una pena revisable. Nosotros no vemos el dejar encima de la mesa esta moción porque el Partido Popular no va a renunciar nunca a la defensa de la prisión permanente revisable y no vamos a desoír el clamor de la calle y no vamos a renunciar jamás a la protección de las víctimas. Muchas gracias. Bien, pasamos ya a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por una abstención, 8 votos en contra. Perdón, 8 votos a favor y 12 en contra, se rechaza la moción.